Empezamos esta jornada con alguien muy especial para nosotros. Él es Ramiro Mitre, nuestro director y gran compañero en esta casa. Profesor y licenciado en Psicología por la Universidad Abierta Interamericana, cuenta con una maestría en Trastorno del Espectro Autista por la Universidad San Jorge en España. Actualmente coordina Ecoautismo Latinoamérica para la Universidad de Missouri, dirige la Fundación Neurodiversidad y enseña en programas de grado y posgrado en 4 universidades, donde también lidera la diplomatura universitaria en condiciones del espectro del autismo. Es autor del libro Neurodivergentes, las capacidades detrás del diagnóstico, además de artículos científicos y capítulos de libros. Con más de 16 años de experiencia clínica e investigación, ha formado a profesionales y ha acompañado proyectos en más de 10 países, siempre desde una mirada respetuosa y comprometida con la neurodiversidad. Para abrir este congreso, nos invita a reflexionar con su charla titulada Evaluar sin etiquetar, hacia prácticas de evaluación neuroafirmativas. Te escuchamos con mucha atención, Ramiro. Hola otra vez, querida comunidad. Es un placer enorme estar compartiendo este congreso. Es un placer que estén del otro lado, que tengan ganas de aprender y que tengan ganas de ayudar mejor. Prometo dos cosas. En primer lugar, no voy a leer 400 diapositivas y en segundo lugar, no hay examen final, así que respiren. Mi nombre es Ramiro Mitre, soy psicólogo y profesor universitario, tengo una maestría en autismo y desde hace muchos años trabajo acompañando a personas autistas, a familias y a profesionales que buscan caminos más respetuosos para comprender la diversidad. Cuando digo muchos años es porque mis primeras planillas eran en un papel carbónico. Si saben qué es, somos de la misma generación. Si no, hagan de cuenta que era como un Google Docs en los 2000. Hoy quiero invitarlos a pensar juntos sobre un tema que a veces suena técnico, pero que en realidad tiene un impacto muy profundo en la vida de las personas, y es la evaluación. Quiero que nos detengamos en una idea muy simple, pero poderosa. Lo que evaluamos y cómo lo hacemos puede abrir o cerrar caminos. No es un detalle menor, no es solo un trámite, es una práctica que tiene consecuencias reales. Para ilustrar esto, déjenme compartirles dos historias breves. La primera es la de un niño que llega a la consulta porque no hablaba lo suficiente para su edad. El proceso de evaluación fue bastante largo, bastante completo, con pruebas estandarizadas, entrevistas, observaciones. Los padres recibieron un informe final que decía: déficit en el lenguaje expresivo, bajo contacto ocular, pobre juego simbólico, dificultad para interactuar con pares. La segunda historia es muy parecida, casi idéntica en cuanto a sus características. Otro niño de la misma edad, mismo motivo de consulta, y también atravesó un proceso de pruebas estandarizadas, de entrevistas y de observaciones. El informe final en este caso decía: usa formas alternativas de comunicación, disfruta de juegos sensoriales, se relaciona mejor en entornos tranquilos y prefiere rutinas estructuradas. Adivinen qué pasó. ¿A cuál de los dos le fue mejor con las indicaciones? En el primer caso, el documento terminó guardado en un cajón, porque lo que quedó fue solo un sello, la idea de que ese niño tenía un conjunto de fallas que debía que corregir. Durante años, lo que pesó sobre él fue esa etiqueta de todo lo que no podía hacer. En el segundo caso, el informe se transformó en una guía. En vez de sentir que tenían que cambiar al niño, los padres y los docentes comprendieron cómo podían acompañarlo mejor. Ese niño fue visto desde sus recursos, no desde sus carencias. Mismas conductas, dos informes distintos, dos trayectorias de vida completamente diferentes. Eso es lo que nos jugamos cuando hablamos de evaluación. Y ojo, no estoy contando esto como si yo hubiera estado siempre de este lado. De hecho, creo que hago esto justamente porque estuve del otro lado. Yo también, en mis primeros años de trabajo, escribí informes que estaban más bien centrados en el déficit. Me basaba en estándares que eran un poquito capacitistas y no era por mala voluntad, ni siquiera conocía esos términos. Era simplemente lo que me habían enseñado, lo que se esperaba de mí. Así que tranquis, porque esto es una zona libre de culpas. Venimos a actualizar nuestro software, no a cancelar a los usuarios.
No se trata de juzgar a quienes no hicieron lo que debían hacer o quienes hicieron algo que en realidad no debían. Se trata de que todos podemos cambiar la mirada y que ese cambio, aunque parezca muy pequeño, tiene un impacto muy grande en la vida de las personas. Por eso hoy les propongo que nos hagamos 3 preguntas a lo largo de esta conferencia. La primera, ¿qué es lo que evaluamos cuando evaluamos? La segunda, ¿para qué evaluamos? Y la tercera, ¿cómo podemos hacerlo desde una mirada neuroafirmativa? Desde una mirada que respete la diversidad y que no intente corregirla. Estas 3 preguntas van a ser nuestro hilo conductor durante los próximos minutos. Y les adelanto que no vamos a buscar recetas mágicas y que no vamos a encontrar respuestas cerradas. Vamos a abrir un espacio de reflexión. La idea es que podamos revisar nuestras prácticas, que podamos cuestionar lo que aprendimos y que podamos repensar cómo podemos transformar algo tan central como la evaluación. Para empezar, necesitamos entender de dónde venimos. La historia de la evaluación en el campo de la psicología y en el campo de la educación estuvo marcada por modelos que fueron bastante distintos entre sí. Si miramos hacia atrás, encontramos primero un enfoque fuertemente médico. La evaluación vista como un proceso de diagnóstico clínico, donde lo único que importaba o lo que más importaba era identificar síntomas y encajarlos dentro de categorías. Esa lógica se replicó también en la escuela. Se buscaba quién cumplía con la norma y quién se desviaba de la norma. Después, con el auge de las pruebas estandarizadas, se reforzó todavía más esta idea de medir a las personas siempre en relación con un promedio. Cocientes intelectuales, escalas de desarrollo, checklists de conductas, todo con el objetivo de ubicar a alguien dentro de un ranking. ¿Cuánto le falta? ¿Qué no le alcanza? ¿En qué percentil se encuentra? Y aunque todos esos instrumentos pueden ser muy útiles, lo cierto es que según cómo se usen, pueden generar mucho daño. Porque cuando uno recibe un informe que dice percentil 5 en comunicación o rendimiento muy por debajo de lo esperado, lo que queda marcado es esa distancia con la norma. Y si la sociedad piensa que la norma es lo único que está bien, obviamente lo que se pone en juego es el valor de esa persona. Este modelo, más bien deficitario, tuvo consecuencias muy concretas. Familias que recibieron informes y que salieron de la consulta sintiéndose culpables o desanimadas, docentes que leyeron informes y bajaron sus expectativas sobre sus estudiantes, niños y adolescentes que internalizaron esa idea de que había algo mal en ellos. Y lo más paradójico es que en muchos casos esas evaluaciones no sirvieron para mejorar los apoyos. Sirvieron en todo caso para etiquetar, para clasificar, para cerrar puertas. Por eso es urgente repensar qué hacemos cuando decimos que estamos evaluando. Frente a este panorama surgió otra manera de mirar. Una manera que nos invita a ver a la persona completa, no solamente sus conductas. Que nos recuerda que la diversidad no es un error, sino parte de la condición humana. Esa manera de mirar es lo que llamamos perspectiva neuroafirmativa. Y cuando la aplicamos a evaluación, lo que buscamos no es hacer una lista de déficits, sino comprender perfiles. No es señalar lo que falta, sino identificar qué apoyos y qué contextos facilitan la participación plena de esa persona. En otras palabras, evaluar ya no es un acto de corrección, sino que es un acto de comprensión. Evaluar se convierte en construir un mapa que va orientando nuestros caminos. La forma en la que evaluamos no se puede separar de los marcos más amplios en los que trabajamos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, por ejemplo, reconoce el derecho a contar con apoyos y ajustes razonables. ¿Qué implica eso? Implica que la evaluación debe servir para garantizar derechos y no para negarlos. Y autores como Vygotsky ya nos recordaban que el desarrollo nunca se entiende fuera de un contexto social o cultural. Hoy, las prácticas neuroafirmativas actualizan esa mirada en el campo clínico y en el campo educativo. Les propongo que mientras avanzamos, tengan presente esta idea. Cada informe, cada devolución, cada palabra que escribimos en un proceso de evaluación tiene mucho peso. Puede sembrar confianza o puede sembrar miedo. Puede abrir puertas o puede cerrarlas. Puede sostener trayectorias o puede truncarlas. Y esa responsabilidad está en nuestras manos. Con este marco conceptual, con esta revisión de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ahora sí podemos entrar en la primera gran pregunta.
¿Qué evaluamos cuando evaluamos? Porque antes de pensar en técnicas, antes de pensar en instrumentos, antes siquiera de pensar en el informe, necesitamos decidir qué es lo que estamos mirando cuando observamos, qué es lo que estamos buscando cuando hacemos preguntas, qué es lo que pretendemos cuando interpretamos esas respuestas. Parece obvio, uno podría decir, evaluamos lenguaje, evaluamos motricidad, aprendizaje, evaluamos también la conducta, y sí, por supuesto, esos son dominios clásicos. Pero en realidad, cuando decimos que evaluamos, también estamos diciendo qué valoramos y qué dejamos de lado. Es decir, la evaluación no solo mide, la evaluación también interpreta, selecciona, pone el foco en algunas cosas y deja de lado otras. Y ahí es donde tenemos que detenernos. Si pensamos en los modelos más tradicionales, ¿qué se evaluaba? Básicamente se evaluaba la distancia con la norma. ¿Cuánto contacto visual hay? ¿Cuántas palabras se usan? ¿Qué tanto juego simbólico aparece? ¿Cómo se comporta la persona en una situación estructurada o desestructurada? Y todas estas observaciones se traducían en listas de déficit. No mira lo suficiente, no habla lo suficiente, no juega como se espera. O sea, se evaluaba lo que faltaba, no lo que estaba presente. Pero ese modo de mirar genera un problema muy grande. Convierte a la persona en una suma de carencias. Y cuando alguien es reducido solamente a sus carencias, obviamente se pierde lo más importante, su singularidad, su estilo, su manera única de estar y de ser en el mundo. Entonces, ¿qué deberíamos evaluar desde una mirada neuroafirmativa? Bueno, primero, evaluar perfiles en lugar de déficit. Un déficit es un no, una ausencia. En cambio, un perfil es un conjunto de características que nos ayuda a entender cómo funciona esa persona. Ejemplo, en un informe tradicional se escribe no mantiene contacto ocular. En un informe neuroafirmativo, en lugar de eso diríamos, utiliza formas alternativas de conexión como orientarse hacia la persona, acercarse físicamente o compartir intereses a través de objetos. ¿Ven la diferencia? En el primer caso, el foco está puesto en lo que no hace. En el segundo caso, en cómo se conecta realmente. Y eso lo cambia todo. Cambia la interpretación, cambia la intervención, cambia la manera en que la familia entiende a su hijo. Y lo mismo pasa con el lenguaje. Un informe deficitario diría no logra construir frases completas. Un informe neuroafirmativo podría decir se comunica a través de palabras sueltas, gestos, apoyos visuales, lo que le permite hacerse entender en contextos que son familiares. No es un detalle de redacción, es un cambio de paradigma. Lo primero suena a falla, lo segundo suena a recurso. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué evaluamos? En primer lugar, evaluamos las formas de comunicación que la persona usa, sean orales, gestuales, escritas, con dispositivos. No nos interesa el medio, nos interesa lo que hace. La segunda son las condiciones de contexto que pueden facilitar o dificultar la participación. Por ejemplo, se desregula más en lugares ruidosos, necesita más tiempo para soltarse en un entorno nuevo. En tercer lugar, evaluamos también fortalezas y motivaciones. ¿Qué temas les interesan? ¿Qué actividades disfrutan? ¿Qué cosas los calman? ¿Qué cosas los conectan? En cuarto lugar, por supuesto, los desafíos, sin exagerar ni minimizarlos, pero siempre poniéndolos en contexto. En quinto lugar, los apoyos que ya funcionaron y los que podrían llegar a ser útiles. Esto implica cambiar el foco. No es solamente mirar a la persona de manera aislada, sino la interacción entre la persona y todo su entorno. Cuando decimos que evaluamos perfiles, lo que en realidad estamos diciendo es que evaluamos formas de ser, que tratamos de comprender cómo una persona se organiza, cómo aprende, cómo se comunica, cómo se regula. Y eso es muy distinto de simplemente listar conductas que no son esperadas o que no son normales. Para que quede un poquito más claro, hagamos un ejercicio mental. Imaginen que tienen adelante suyo dos informes diferentes, el del mismo niño. El informe A dice no responde a su nombre, presenta déficit en la atención conjunta, hay ausencia de juego simbólico, bajo contacto ocular y ecolalia persistente. En el informe B dice responde más fácilmente cuando se habla de cerca o con apoyos visuales, se interesa por compartir objetos de sus intereses con otras personas, disfruta de juegos de exploración sensorial y utiliza la repetición de frases como una forma de regularse y de comunicar. ¿Cuál de los dos informes les da más información, les da información más útil para pensar en apoyos reales? ¿Cuál transmite mejor quién es ese niño? ¿Y cuál creen que va a impactar de manera mucho más constructiva en su familia? Ahora bien,
No se trata de endulzar los informes y tampoco se trata de negar las dificultades. No vamos a convertir todo en fortalezas y hacer de cuenta que los desafíos no existen, porque por supuesto eso también sería injusto. Se trata de que describamos con precisión, pero con una precisión que no se limite a señalar lo que falta, sino que ubique a la persona dentro del contexto. Una precisión que nos permita entender, no que nos dé lugar a juzgar. Y aquí aparece otro punto central: evaluar desde una perspectiva ecológica. Esto significa que no vamos a evaluar solo a la persona, sino que vamos a evaluar la interacción de esa persona con su ambiente. Porque una misma conducta puede tener un significado muy diferente según ese contexto. Un niño que se mueve constantemente puede ser etiquetado como hiperactivo en un aula rígida, pero también puede ser visto como alguien explorador y curioso si el entorno es un poquito más flexible. Una niña que no habla en clases puede ser vista como retraída o puede ser entendida como alguien que necesita apoyos comunicativos distintos. Un adolescente que no participa en clases puede ser descrito como desinteresado o sin motivación, pero si ampliamos la mirada, vemos que pasa horas editando videos y creando contenidos digitales en su casa. Y esa habilidad también es parte de su perfil y también debería figurar en la evaluación como un recurso. Si una mujer adulta llega buscando diagnóstico de TDAH, la evaluación no debería solamente registrar sus dificultades de organización, sino también toda su enorme creatividad, toda su capacidad para resolver problemas en contextos de crisis, toda la red de estrategias que ya desarrolló por sí misma. Eso también es evaluación. Evaluar sin contexto es como mirar solo una pieza de un rompecabezas. Evaluar con contexto es ver cómo esa pieza encaja dentro de la imagen completa. Entonces, la primera respuesta a nuestra pregunta es clara. No evaluamos déficits, evaluamos perfiles. Evaluamos estilos de comunicación, maneras de aprender, contextos de regulación, apoyos que funcionan, intereses que motivan. Ese cambio de mirada es el que nos va a permitir pasar de informes que pesan como sentencias a informes que iluminan caminos. Ahora vamos a dar un paso más. Vamos a preguntarnos ¿para qué evaluamos? Porque una cosa es describir lo que vemos y otra muy distinta es definir el propósito de todo ese proceso. Y ahí es donde realmente se juega el sentido de la evaluación. Y esta, créanme, es todavía una pregunta más decisiva. Porque una cosa es describir todo aquello que vemos y otra cosa muy distinta es definir el propósito que le damos a esa descripción. El para qué lo define todo. Define cómo usamos la información, define cómo la comunicamos y define sobre todo qué impacto queremos tener en los demás. Si somos sinceros, durante mucho tiempo la evaluación se usó como un filtro. Y la verdad, no sé por qué hablo en pasado porque al día de hoy lo seguimos viendo. Se evalúa para clasificar, se evalúa para etiquetar, se evalúa para decidir quién entra y quién queda fuera. Si tenés tal puntaje, accedes a un servicio, si no, te quedás excluido. Si cumplís con ciertos criterios, recibís apoyo, si no, se considera que no los necesitas. La evaluación en ese modelo se convirtió en una especie de frontera. ¿Cuántas familias escucharon alguna vez frases como su hijo no alcanza el nivel para esta escuela? O no clasifica para recibir el subsidio. Estos son ejemplos claros de cómo la evaluación se ha utilizado como una barrera sistemáticamente. Recuerdo el caso de una mamá que vino a verme con un informe bajo el brazo. El documento decía, en letras grandes, no cumple criterios para el diagnóstico de autismo. Y ella me miró y me dijo, Ramiro, ¿qué hago entonces? Porque yo sé que mi hijo necesita apoyos, pero con este papel nadie me va a dar nada. Y ese es un ejemplo perfecto de una evaluación que no sirvió para orientar ni para acompañar. Para lo único que sirvió fue para negar, para dejar afuera. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Que el niño quedó en una especie de tierra de nadie. No era visto como suficientemente autista para acceder a los apoyos, pero tampoco era visto como un niño con un desarrollo típico. Esa familia quedó absolutamente desprotegida y sin ningún tipo de servicios. Ahora bien, pensemos en el otro lado. La evaluación también puede ser una puerta que se abre. Cuando una evaluación está bien hecha y con el propósito correcto, puede transformar la manera en que una familia entiende a su hijo. Puede orientar a un docente, puede dar confianza a un equipo de salud. No se trata solamente de identificar el diagnóstico, sino de ofrecer un mapa de apoyos. Y nos vamos a quedar con esta idea de mapa y en un ratito vamos a volver sobre ella. Lo que buscamos es, con esta información, ahora sabemos cómo acompañar mejor. Volvamos a comparar dos frases de informe.
En el informe A, el niño no alcanza el rendimiento esperado para su edad. En el informe B, el niño aprende mejor cuando se le ofrecen apoyos visuales, se beneficia de rutinas claras y responde muy bien a la anticipación visual. Otra vez, el primero cierra posibilidades, es como un sello que dice no cumple. El segundo abre caminos, le da a un docente estrategias concretas, le muestra a la familia que hay formas de acompañar, le transmite al niño la idea de que puede aprender independientemente de que necesite otro tipo de apoyos. Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos lograr cuando evaluamos? ¿Queremos clasificar y excluir o queremos orientar y acompañar? Porque la evaluación no es un fin en sí mismo, es un medio, o así debería ser considerada. Y ese medio puede ser usado para reforzar desigualdades o para construir mayores procesos de inclusión. Desde la mirada neuroafirmativa, el para qué es muy claro. Evaluamos para generar oportunidades, para orientar apoyos personalizados, no generales ni uniformes, para dar acceso a recursos, garantizando que las personas no se queden sin el acompañamiento que necesitan, para empoderar a las familias que reciban información útil, no sentencias, para dar voz a las propias personas neurodivergentes, incluyendo sus intereses, incluyendo sus experiencias en esas descripciones, para que los sistemas educativos y de salud sepan cómo incluir y no tengan excusas para excluir. Ese es el verdadero propósito. Y cuando se entiende así, cambia completamente la manera en que redactamos un informe y la manera en que damos una devolución. Quiero contarles una escena que me marcó mucho. Una adolescente autista, a la que habían evaluado varias veces en su vida, y me dijo algo así como, cuando era chica yo escuchaba los informes y me sentía como si estuvieran hablando de otra persona. Todo era lo que no podía hacer. Nunca decían nada de lo que me gustaba, nunca decían nada de lo que me salía bien. Y después agregó, recién cuando un profesional me devolvió un informe donde aparecía que era buena para el dibujo, que aprendía mejor con apoyos visuales y que necesitaba tiempos de descanso en la escuela, recién ahí sentí que estaban hablando de mí y no de un problema. Eso es lo que está en juego. No es solo una cuestión técnica, es una cuestión de identidad, de reconocimiento, de dignidad. Así que la respuesta a nuestra segunda pregunta es esta. Evaluamos para abrir puertas, no para cerrarlas. Evaluamos para orientar apoyos, otra vez, para empoderar, para acompañar trayectorias de vida. Y eso nos lleva directo a la tercera gran pregunta. ¿Cómo evaluamos desde una mirada neuroafirmativa? Porque ya no alcanza con saber qué mirar ni con tener claro el propósito. Necesitamos traducir todo esto en prácticas concretas, en principios que guíen nuestro día a día como profesionales. Quiero aclarar algo antes de avanzar. Existen 11 principios que guían las prácticas neuroafirmativas en distintos ámbitos, tanto clínicos como educativos, y por supuesto no los voy a repasar todos hoy porque nos extenderíamos demasiado y porque me quiero enfocar en aquello que considero más relevante cuando hablamos de evaluación. Los 11 principios completos los pueden encontrar explicados en otros espacios de formación dentro del aula virtual de Neurodiversidad ONG y también están desarrollados con mayor profundidad en mi libro, Neurodivergentes. Lo que voy a presentarles ahora es una adaptación de algunos de esos principios y algunas recomendaciones que, en mi experiencia, son quizás de las más útiles para que podamos orientar un poquito más nuestras evaluaciones y hacerlas más neuroafirmativas. Tengamos en cuenta que no se trata de recetas ni de pasos rígidos, podemos pensar mejor que son como faros, como direcciones que nos ayudan para no perdernos, pero bajo ningún punto de vista es algo rígido. Uno de los principios es reconocer la diversidad de estilos de aprendizaje y comunicación. Lo primero es asumir que no existe un único modo válido de aprender o de comunicarse. Cualquier persona puede expresarse con palabras, con gestos, con dispositivos, con dibujos. Un adolescente puede procesar la información lentamente, pero con una profundidad muy grande. Un adulto puede necesitar rutinas claras para organizarse y eso no es una falla, es simplemente su manera de funcionar. Evaluar neuroafirmativamente significa que registremos estas formas como legítimas. Significa que en lugar de poner ausencia de lenguaje, pongamos usa comunicación aumentativa con eficacia. En lugar de decir falta de flexibilidad, escribamos se beneficia de rutinas estructuradas. Si una niña no responde con palabras en la consulta, pero usa pictogramas en la tablet para pedir agua, tenemos dos caminos. O solamente registrar todo lo que no dijo, y por supuesto el informe va a estar incompleto, o registrar que se comunica eficazmente con distintos apoyos visuales.
y de esa manera vamos a reconocer su estilo legítimo. Cada estilo merece ser nombrado y merece ser nombrado con respeto además. El segundo principio tiene que ver con usar múltiples fuentes de información. Una evaluación no se puede reducir solamente a una prueba aplicada en un consultorio de 1 hora. Eso es apenas una foto congelada de una situación muy limitada. 1 hora en un test en el consultorio es como juzgar una serie por el tráiler. A veces no aparece el personaje principal hasta el capítulo 3. Una evaluación neuroafirmativa integra múltiples fuentes. Podemos utilizar la observación clínica, la entrevista con la familia, ni hablar de la propia voz de la persona evaluada, independientemente de cuál sea el formato, los informes escolares, los registros de contextos cotidianos. Cuando juntamos cada uno de esos pedacitos, cada una de esas miradas, aparece un perfil mucho más real, más vivo y sobre todo más útil, porque no es lo mismo observar que un niño no responde en una sala llena de juguetes desconocidos que escuchar a su madre decir: en casa le encanta cantar canciones enteras. Esa información cambia por completo la interpretación. El tercer principio es el de priorizar fortalezas y motivaciones, y es central. Durante años, las evaluaciones se enfocaron en listar lo que no estaba, como ya dijimos, todo lo que faltaba. Desde una perspectiva neuroafirmativa, las fortalezas y los intereses también son parte de la evaluación, y una parte muy importante. ¿Saben por qué? Porque las fortalezas son las bases sobre las que vamos a construir los apoyos. Si un niño se apasiona por los trenes, ese interés puede ser el motor para enseñarle nuevas habilidades. Si un adolescente dibuja muy bien, eso se puede convertir en su forma de expresión. Si un adulto es excelente con la memoria visual, eso le puede abrir puertas en términos laborales. Evaluar fortalezas no es un adorno, no es algo para que el informe me quede más lindo. Es reconocer que las personas tienen recursos concretos y que pueden proyectar diferentes trayectorias. El cuarto principio es describir en contexto, no en aislamiento. No negamos que existan los desafíos, por supuesto, hay dificultades que necesitan que las reconozcamos y que las abordemos, pero describir un desafío sin contexto puede ser como mínimo injusto. Por ejemplo, si decimos alguien se desregula frecuentemente, no es decir mucho. Es muy distinto a escribir se desregula en entornos ruidosos y con mucha gente y mejora su autorregulación cuando le ofrecen auriculares o algún espacio tranquilo. En el primer caso, parece solo un problema interno, queda dentro de la persona. En el segundo caso, lo que vemos es que hay una interacción entre la persona y el ambiente. Si cambia el ambiente, cambia el resultado. Y fíjense lo importante de poder contextualizar estas acciones. El quinto principio tiene que ver con usar un lenguaje respetuoso y no patologizante. Obviamente, el lenguaje crea realidad. No es lo mismo decir conducta inapropiada que decir conducta de autorregulación. No es lo mismo decir falta de lenguaje que decir estilo de comunicación no verbal. El lenguaje que usamos en un informe puede marcar la manera en que un docente se relaciona con un alumno o en que una familia ve a su hijo. Es común leer frases como conducta desafiante, mal comportamiento, poca tolerancia a la frustración. Ahora, si lo reformulamos como conducta de autorregulación frente a la sobrecarga sensorial o quizás necesidad de apoyos adicionales en momentos de frustración, cambia por completo el sentido de la frase. La evaluación neuroafirmativa nos exige que cuidemos las palabras. Y ojo, no se trata de maquillar, se trata de nombrar con precisión y con respeto. Esa es la diferencia, y es una diferencia muy grande. El sexto principio es entender a la evaluación como un proceso, no como un evento único. La evaluación no debería ser esa fotito estática que se toma una vez y que queda congelada para siempre. Pensemos que si la evaluación fuera, por ejemplo, una foto carnet que se saca en un solo momento, sin posibilidad de tomarla otra vez, segurísimo de que vamos a tener altas chances de que nos salga mal, de que nos quede el ojo cerrado, que estemos mirando para otro lado. Nos convendría mucho más hacer un video en 4K con varias tomas, varios planos, perspectivas. Las personas cambian, los contextos cambian, las necesidades cambian. Por eso es más útil pensar en la evaluación como un proceso. Un proceso que puede tener momentos más intensivos, quizás en la etapa de batería de pruebas, pero que sigue también con observaciones, con ajustes, con seguimientos, con devoluciones periódicas, con mucha comunicación. La evaluación debería ser dinámica. Cuando la pensamos así, deja de ser un acto que sentencia y se convierte en un proceso que acompaña. Y no se trata solo de que el informe final sea respetuoso y neuroafirmativo. Todo el recorrido tiene que serlo. Si estoy evaluando a un niño no hablante y todas las pruebas que aplico requieren respuestas verbales, no estoy siendo justo, porque ese resultado no va a reflejar sus habilidades reales.
Lo mismo pasa si aplico pruebas en un entorno ruidoso para un niño sensible al sonido, o si pretendo que una persona que necesita más tiempo para procesar responda con inmediatez. En esos casos, el problema no es la persona, es el diseño de la evaluación. Por lo tanto, una evaluación neuroafirmativa nos exige que adaptemos la manera en que preguntamos, nos exige que adaptemos el ritmo de lo que proponemos, nos exige que cambiemos los recursos que ofrezcamos. Significa permitir pausas, usar apoyos visuales, validar otras formas de respuestas. No alcanza con escribir un buen informe al final. La justicia de la evaluación empieza desde el primer contacto, desde cómo recibimos, cómo observamos, cómo interpretamos lo que vemos, cómo organizamos nuestro espacio de trabajo. Hace un tiempo largo estaba haciendo entrevistas iniciales con la familia de una niña de 4 añitos en ese momento, y uno de los informes previos decía: no sostiene la atención, no logra el juego simbólico, no disfruta con pares, un poquito lo que ya les vengo diciendo. Mientras yo leía eso, la nena le estaba mostrando a su mamá, creo que eran unas casas de muñecas, y se imaginaba cosas abajo de las sillas, y se mataba de risa mientras lo contaba, y la verdad no me coincidía nada lo que estaba viendo con lo que leía en ese informe. ¿Se equivocó la persona que escribió el informe? La verdad, no creo que haya sido el caso. Lo que pasó es que, como el desarrollo de una persona es dinámico y lo que vemos en un momento no define para siempre lo que va a suceder, tal vez en esa evaluación anterior estaba con un desconocido y no se sentía cómoda, tal vez no le interesaba para nada la propuesta de lo que estaban haciendo, pero lo cierto es que lo que se llevó a esa familia fue la idea de que su hija no era capaz de hacer cosas que en realidad ya estaba haciendo. Ese es el error de ver a la evaluación como una sentencia. Cuando la pensamos como un proceso, sabemos que cada informe es apenas un capítulo, no el libro completo. Y nuestro rol es recordar siempre que la historia sigue escribiéndose, con la persona en el centro y con apoyos que evolucionan junto a ella. Entonces, para resumir, evaluar desde una perspectiva neuroafirmativa puede guiarse por estas 6 recomendaciones. Nunca jamás las vamos a tener que entender como técnicas, sino como compromisos éticos, como decisiones que tomamos cada vez que las escribimos, cada vez que hablamos con una familia, cada vez que devolvemos un resultado. Y son, en definitiva, esas decisiones las que marcan si nuestra evaluación abre caminos o los bloquea. Ahora llega la parte que más nos desafía. ¿Cómo se traduce todo esto en la práctica? Porque una cosa es decir, usemos lenguaje respetuoso, y otra muy distinta es sentarse frente a una hoja en blanco para escribir un informe o frente a una familia para darles una devolución. En este bloque quiero compartir con ustedes ejemplos bien concretos. Vamos a mirar juntos frases típicas de informes, preguntas de entrevistas y descripciones de conducta. Algunas son reales, algunas están un poquito adornadas, pero las vamos a reescribir desde una perspectiva neuroafirmativa. La idea no es que cambiemos las palabras, sino que cambiemos la manera de pensar en la evaluación. Y este es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo, que hoy recién empieza. Y vamos a empezar con lo más común, las frases que aparecen en los informes. Informe tradicional: el niño presenta déficit severo en el lenguaje expresivo con escasa intención comunicativa. ¿Cómo lo podemos reformular? El niño se comunica principalmente a través de gestos y palabras sueltas. Muestra interés por interactuar cuando se utilizan apoyos visuales y responde positivamente a la comunicación estructurada. ¿Ven el cambio? En el primero hay una sentencia, déficit severo. En el segundo hay una descripción mucho más precisa, pero que abre puertas. Sabemos qué sí hace y qué apoyos necesita. Vamos con otro ejemplo. Informe tradicional: presenta estereotipias motoras persistentes que interfieren con el juego. Reformulación neuroafirmativa: se observa que el niño utiliza movimientos repetitivos de manos como forma de autorregulación. Estos movimientos aparecen con mayor frecuencia en momentos de excitación o de ansiedad, pero cuando se le ofrecen pausas de movimiento o juguetes sensoriales, logra sostener actividades de juego por mucho tiempo. Acá no negamos la conducta, pero sí la interpretamos dentro del contexto. Deja de ser un síntoma y pasa a ser una estrategia que la persona usa para autorregularse. ¿Se entiende la diferencia? En uno solo juzgamos, en el otro comprendemos, validamos, ofrecemos apoyo y evitamos malestar. Un segundo lugar donde necesitamos revisar las prácticas es en la entrevista clínica. Muchas veces las preguntas que hacemos a las familias o a las mismas personas evaluadas ya de por sí vienen cargadas de supuestos. Por ejemplo, una pregunta tradicional: ¿hace contacto visual cuando le hablan?
La pregunta reformulada debería ser: ¿de qué manera muestra interés o se comunica con los demás? Otra pregunta tradicional: ¿responde correctamente a su nombre? Pregunta reformulada: ¿cómo suele responder cuando alguien lo llama? ¿O qué tipo de estímulos favorecen su respuesta? Sé que la diferencia es muy sutil, pero también es fundamental. La primera forma busca confirmar el déficit. La segunda busca comprender el perfil. Una abre la posibilidad de respuestas múltiples, la otra solamente admite un sí o un no. Y recuerden que no solo evaluamos a través de los padres. La evaluación debería primero empezar por la persona misma. Debemos preguntar directamente a los niños, a los adolescentes o a los adultos que estamos evaluando. ¿Qué te pone feliz? ¿Qué te ayuda a calmarte? ¿Qué cosas te hacen sentir seguro en la escuela? ¿Qué apoyos te ayudan a organizarte mejor? Estas preguntas reconocen a la persona como protagonista de su propia historia y no como un objeto pasivo dentro de la evaluación. Incluso si no pueden responder de manera verbal, nosotros podemos cambiar el estilo. Podemos usar pictogramas, podemos ofrecer opciones visuales, podemos utilizar recursos tecnológicos. Simplemente podemos observar con la intención de registrar la perspectiva en esa primera persona. Porque hasta la observación, si está guiada por la pregunta de cómo se expresa esta persona, qué muestra, qué le gusta, qué le molesta, qué la calma, es una forma de escuchar su voz. Y esa voz nunca jamás puede quedar afuera de la evaluación. Pasemos a las observaciones. Ejemplo clásico: en el consultorio vemos a un niño que está alineando autitos. En el informe tradicional diría juego rígido con patrones repetitivos. Desde un enfoque neuroafirmativo, lo que podemos decir es: muestra un gran interés por organizar autos en fila. Esta actividad parece darle placer y concentración, y se puede aprovechar este interés para introducir variaciones como contar los autos, nombrar los colores o turnarse en el armado de ese circuito. De nuevo, la diferencia está en el para qué. El primero solo sentencia juego rígido. El segundo abre la puerta para usar ese interés como un recurso pedagógico. También tenemos que pensar en cómo hablamos de las devoluciones a las familias. Recuerdo a mi primera supervisora. Cuando llegaba el momento de dar un resultado, decía, y en una posición así muy rígida: bueno, lamentablemente tenemos que confirmar el diagnóstico. Ya esa frase es muy reveladora. En 3 palabras transmite que lo que viene es algo malo, algo doloroso, casi como si se tratara de una sentencia. Lamentablemente ubica el diagnóstico como una desgracia, y tenemos que confirmar lo pone en lugar de una verdad dura que hay que aceptar aunque nadie quisiera. El problema es que las familias reciben esas palabras como un espejo. No dudo que la persona tuvo una buena intención, pero si las pronuncia con el tono de lamento, la familia va a ver que lo que viene es un motivo de tristeza, que el diagnóstico es un sinónimo de pérdida, que la vida de su hijo va a estar marcada por una falta. Y no es así. El diagnóstico puede ser también una puerta de acceso, puede ser una herramienta, puede ser una forma de encontrar apoyos. No va a cambiar la realidad. Pero si lo comunicamos desde el dolor, generamos miedo, generamos resignación y no confianza y no acción. Escuchen ahora la misma escena con otra formulación. Lo que hemos visto en este proceso confirma que su hijo tiene un perfil compatible con autismo. Esto no es una mala noticia, es información que nos permite comprender mejor cómo funciona, qué apoyos van a ser más útiles a partir de ahora. La diferencia es enorme. En lugar de lamentablemente, decimos esto nos permite comprender. En lugar de transmitir derrota, transmitimos camino. Porque las devoluciones no son solo un momento técnico, son un momento emocionalmente fundante. Lo que una familia escucha ese día puede acompañarla durante años, y ahí es donde está nuestra mayor responsabilidad. Otro ejemplo real: una profesional que dice: su hijo tiene un retraso significativo en el desarrollo del lenguaje. Va a necesitar muchas horas de terapia. Ahora escuchen, la misma idea pero reformulada. Su hijo todavía no usa frases completas, pero ya cuenta con varias palabras y gestos que le permiten comunicarse. Cuando usamos apoyos visuales, su comunicación mejora muchísimo. Con acompañamiento podemos ampliar estas habilidades. ¿Ven la diferencia emocional? La primera genera angustia, miedo, la segunda genera esperanza sin negar las dificultades. Y esa diferencia es la que marca cómo la familia se va a posicionar frente a su hijo. ¿Desde el temor o desde la confianza? No siempre podemos cambiar los instrumentos, pero sí podemos cambiar la manera en que los interpretamos y cómo los comunicamos, sobre todo. El problema no es la herramienta en sí misma, o no al menos si sabemos cómo interpretarla.
Un test estandarizado nos muestra cómo responde a una persona en un contexto muy particular, bajo reglas muy específicas, y justamente ese es el valor que tiene. Ese dato es muy válido, pero es solamente una parte de la historia. Los tests son como el termómetro. Te dicen la temperatura, pero no te van a decir si el guiso está rico o no. Para eso hay que probarlo, es decir, ponerlo en contexto. Si lo usamos como una verdad absoluta, corremos el riesgo de etiquetar. Si lo usamos como un dato más dentro de un perfil amplio, nos puede orientar y enriquecer la comprensión. Pongamos el ejemplo dentro de una escala de desarrollo. Un niño obtiene un puntaje bajo en juego simbólico, la interpretación tradicional diría no logra el juego simbólico, lo cual indica un retraso significativo de acuerdo a lo esperado para su edad. Una interpretación neuroafirmativa diría, durante la aplicación de la prueba no mostró interés por las propuestas de juego simbólico, pero la familia refiere que en casa suele inventar diálogos con muñecos y objetos cotidianos. Esto sugiere que necesita un entorno de confianza para desplegar este tipo de juego. La herramienta es la misma, lo que cambió es cómo la leímos, cómo la interpretamos y cómo la transmitimos. Pongamos otro ejemplo en una prueba de lenguaje. Un adolescente obtiene un resultado bajo en comprensión de consignas verbales. La interpretación tradicional diría bajo nivel de comprensión, lo que limita su desempeño académico. Si lo leemos desde una interpretación más neuroafirmativa, en la prueba mostró dificultad para comprender consignas largas y abstractas. En contextos escolares, su desempeño mejora cuando se le ofrecen instrucciones breves acompañadas de material visual, y esto indica que su comprensión se potencia con apoyos concretos. No negamos la dificultad, pero damos pistas sobre cómo acompañarla. Un tercer ejemplo, en un cuestionario de conducta. Los padres responden que su hijo se mueve constantemente y que le cuesta quedarse sentado. La interpretación tradicional podría leerse como presente hiperactividad marcada. Una interpretación neuroafirmativa podría decir, muestra necesidad frecuente de movimiento, logra regular mejor su atención cuando se le ofrecen pausas motoras o actividades que integran el cuerpo. Este estilo de funcionamiento sugiere que aprende mejor en contextos dinámicos y es el mismo dato, pero en lugar de sonar como un problema interno, se transformó en un perfil que orientó apoyos. Por eso, la clave no está en descartar los instrumentos o en decir tal o cual test no sirve. Muchos de ellos son útiles y muchos de ellos son necesarios siempre que los sepamos leer críticamente. El desafío no es quedarnos en el puntaje, sino traducir ese resultado en información que se pueda comprender, que esté dentro de un contexto y que sea útil sobre todo para la persona, para la familia, para los equipos educativos o para los profesionales. El valor de la evaluación no está en la prueba que aplicamos, está en la mirada con la que la interpretamos y por supuesto en las palabras que elegimos para comunicarla. Quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio mental. Yo les voy a mostrar una frase y les voy a dar unos segundos para que piensen cómo la reescribirían. ¿Sí? Empecemos con una. El niño no tolera cambios de rutina. A ver, ¿cómo la reformularían? Una posible opción puede ser, el niño muestra mayor seguridad y calma cuando cuenta con las rutinas claras. O los cambios inesperados generan ansiedad, por lo que anticiparlo con imágenes o con explicaciones sencillas favorecería su adaptación. Fíjense cómo cambia el mensaje, del no tolera al sí se puede, si tiene anticipación. Ese es el giro que necesitamos hacer constantemente. Vayamos de la teoría a la práctica en la escuela y en la clínica ahora. Imaginemos que en la escuela reciben un informe que dice el alumno presenta déficit en la atención conjunta. ¿Qué hace un docente con esa información? Probablemente nada. Probablemente ni siquiera sepa cómo traducirlo en el aula. Ahora, si el informe dijera el alumno se involucra más en actividades cuando se usan apoyos visuales y cuando se lo nombra directamente, o es útil asignarle compañeros de referencia para favorecer la interacción, entonces, en esos casos, el docente ya tendría una guía mucho más concreta para actuar. Y lo mismo pasa en la clínica. Si yo digo presenta ecolalia, es un dato técnico. Si digo repite frases como una forma de participar en la interacción y cuando se le modelan frases funcionales puede utilizarlas con intención comunicativa, estoy ofreciendo un camino muchísimo más amplio de intervención y además una explicación de lo que sucede. Como ven, aplicar una mirada neuroafirmativa no es simplemente usar palabras bonitas, es repensar cada paso de la evaluación. ¿Qué preguntamos? ¿Qué observamos? ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo lo devolvemos? ¿Cómo lo recibe la familia? ¿Cómo lo aplican los docentes? Fíjense cuánto hay en juego. No es solamente un papel, es una herramienta viva.
y cuando la usamos bien, se convierte en una brújula que orienta a todos los que acompañan a la persona. Por eso me encanta que estemos hablando de cosas concretas. Muchas veces se juzga el movimiento de la neurodiversidad como romantizan, y me parece que acá queda claro que no es solamente teoría. Se trata de reescribir la manera en la que pensamos y hablamos sobre las personas. Y ahora vamos a dar un paso más. Vamos a mirar las implicancias éticas y sociales que tiene la evaluación. Porque evaluar no solo impacta en una familia o en una escuela, impacta en sistemas, impacta en comunidades, impacta en derechos. La evaluación tiene una dimensión ética y social, y por lo tanto hay que considerarla. Nunca es un acto neutro. Siempre ocurre dentro de un contexto social, dentro de un contexto económico, dentro de un contexto cultural, y siempre tiene efectos mucho más allá del consultorio o del salón de clases. Primero, tenemos que reconocer que la evaluación es una puerta de acceso, como ya dijimos, o una barrera. En muchos países, incluidos los de nuestra región, el acceso a apoyos escolares, a subsidios, a tratamiento o incluso a coberturas de salud depende de un papelito que es ese informe diagnóstico, ese certificado que se brinda. Eso significa que el modo en que evaluamos puede determinar si una familia recibe ayuda o queda desprotegida. Y eso obviamente es una enorme responsabilidad ética. Una evaluación que dice no cumple criterios diagnósticos puede cerrar absolutamente todas las puertas de apoyo que tenga esa familia, incluso cuando la persona necesite acompañamiento. Lo que está en juego no es solamente la etiqueta, son los derechos concretos de esa persona. La evaluación también impacta en cómo las personas se perciben a sí mismas. Una niña que escucha repetidamente que tiene déficits empieza a internalizar que hay algo malo en ella. Un adolescente que lee que es poco sociable o con baja motivación puede sentir que está condenado a no encajar nunca. Por el contrario, cuando una evaluación describe intereses, fortalezas, estilos de comunicación, lo que transmitimos es una imagen de posibilidad. Es un espejo mucho más justo que devuelve dignidad, que devuelve confianza. Y esto es ético porque hablamos de la identidad de una persona, no estamos describiendo objetos acá. Estamos describiendo personas que leen, personas que escuchan, personas que se reconocen o incluso que se construyen desde esas palabras. Y además, no podemos olvidar que la evaluación nunca ocurre en un vacío social. Las personas llegan con múltiples identidades que se cruzan. Género, clase social, raza, etnia, lengua, discapacidad, todo esto interactúa con la neurodivergencia. Y muchas veces esas intersecciones, como le llamamos, multiplican las barreras. Imaginemos a un adolescente autista de un barrio periférico con accesos limitados a servicios de salud. Su familia no puede costear las terapias privadas y en la escuela la describen como calladita y con poco interés. Si la evaluación no contempla el contexto socioeconómico, la conclusión puede ser que no progresa. Pero en realidad lo que no progresa es el acceso a sus apoyos. Y esta es la parte que más me duele, porque lo veo todo el tiempo, sobre todo cuando trabajo con las comunidades de América Latina en ecoautismo. Chicos y chicas que tienen el mismo potencial que en cualquier otra parte del mundo, pero que cargan con barreras sociales, económicas y culturales que obviamente van a sesgar la manera en la que son evaluados. La interseccionalidad implica que no alcance con mirar a la persona. Tenemos que mirar también las barreras que lo rodean, porque si no lo hacemos, la evaluación deja de ser parcial, deja de ser justa y se va a convertir en otro mecanismo más que, en definitiva, retroalimente esa desigualdad. Esto nos lleva a pensar nuestro propio rol. Evaluar es un acto de poder. El informe que escribimos tiene peso. Pesa en las decisiones escolares, en las decisiones médicas, judiciales, laborales. Ese poder se puede usar para acompañar o para controlar, otra vez, para abrir o para cerrar. La ética de la evaluación neuroafirmativa exige que nos preguntemos qué efecto va a tener este informe en la vida de esa persona. ¿Lo empodera o lo limita? ¿Genera acceso o lo obstaculiza? Si no nos hacemos esa pregunta, podemos terminar reforzando injusticia incluso sin darnos cuenta. Quiero compartirles otro caso muy gráfico. Una joven autista me contó una vez que lo que más le dolió no fue que la diagnosticaran, lo que le dolió fue que en ese informe decía que era indiferente, que no mostraba afecto, y ella en realidad se reconocía como alguien cariñosa, aunque lo demostraba de otra forma. Y dijo algo que me impactó, fue: ese informe me hizo sentir invisible. Que algo que se escribe para describirte te haga sentir invisible, como mínimo es olvidar que detrás de cada frase técnica hay una persona
que se ve reflejada o que se ve distorsionada. Y eso es profundamente ético. Entonces, las implicancias éticas y sociales de la evaluación son bien claras. Como dijimos una y mil veces, la evaluación puede abrir derechos o los puede negar, puede fortalecer identidades o las puede debilitar, puede reconocer intersecciones de desigualdad o las puede ignorar, puede usar el poder profesional para incluir o para excluir. La evaluación neuroafirmativa no es solo un cambio de técnica, es un compromiso ético, un compromiso social con la dignidad y con los derechos de las personas neurodivergentes. Y con esta perspectiva nos acercamos ya al último tramo de esta presentación. Quisiera ahora que pensemos en cómo la evaluación puede convertirse en un mapa de caminos posibles en lugar de en una sentencia que va a pesar para siempre. Vamos a cerrar ahora con una mirada integradora que nos devuelva la esencia de lo que significa evaluar. Quiero que se lleven esta imagen. La evaluación no es una lupa para señalar carencias, sino un mapa para orientar caminos. En un mapa no negamos que haya montañas o ríos que sean difíciles de cruzar, pero los mostramos. También mostramos los senderos, mostramos los puentes, mostramos las alternativas y sobre todo mostramos la dirección posible hacia adelante. Así debería ser una evaluación, como un mapa, como ese mapa que le permite a la persona, a sus familias, a los docentes, a los equipos de salud, saber por dónde avanzar. No debería ser un documento que congele, sino una guía que abre posibilidades. Para que quede claro entonces, vamos a resumir lo que venimos trabajando en pocas palabras. ¿Qué evaluamos? Evaluamos perfiles, estilos, contextos, apoyos y no solo déficits. ¿Para qué? Para abrir caminos, orientar apoyos, garantizar derechos y no para excluir. ¿Cómo evaluamos? Siguiendo los principios neuroafirmativos que priorizan la diversidad, que priorizan fortalezas, el contexto, el lenguaje respetuoso, por supuesto, y la idea de evaluación como proceso. ¿Qué impacto tiene? Obviamente lo dijimos, el impacto ético y social profundo. Puede reforzar desigualdad o puede promover inclusión. Y ahora quiero invitarlos a que cada uno piense en su propia práctica, independientemente de cuál sea su rol dentro de la sociedad. Piensen en el último informe que escribieron o leyeron, en la última entrevista que hicieron, en la última devolución que les dieron. Pregúntense qué sintió esa familia al leerlo, qué sintió esa persona al escucharlo. ¿Fue un informe que abrió puertas o fue un informe que cerró puertas? ¿Abrió puertas o abrió discusiones? Si abre discusiones, bienvenido sea. Si abre puertas, mejor todavía. Yo sé que son preguntas incómodas, pero también sé que son necesarias, porque todos en algún momento caímos en el lenguaje deficitario, caímos en el automatismo de repetir fórmulas o simplemente hicimos cosas sin saberlo o sin darnos cuenta. Otra vez, la idea no es culpar, sino animarnos a cambiar. Para cerrar, me gustaría contarles una historia que me conmovió mucho. La misma chica de la que les hablé antes, esa que durante años se había sentido invisible en los informes, que decía que estaba reducida a frases que no la representaban. Bueno, tiempo después realizó un proceso de evaluación con mi equipo. Al finalizar tuvimos la sesión de evaluación en donde revisamos todo el informe junto a ella, despejamos dudas, planificamos juntos los pasos a seguir. Y en un momento me empecé a asustar o me empecé a sentir incómodo porque ella estaba llorando, empezó a llorar. Entonces me acerqué, le pregunté qué le pasaba y me dijo que había recibido lo que estábamos compartiendo, pero la respuesta me marcó porque me dijo, por primera vez sentí que estaban describiendo a la persona que soy y no a un problema. Lo increíble es que en el informe no decía nada extraordinario, eran simplemente hechos objetivos, que por supuesto estaban escritos con respeto, cosas como disfruta de actividades solitarias como la lectura y la programación, muestra gran dedicación y gran perseverancia, prefiere interacciones uno a uno antes que grupos grandes y eso le permite generar vínculos significativos, pequeñas cositas, pero que fueron suficientes para que se reconociera en esas palabras, para que viera reflejada su identidad y que además lo haga con dignidad. Creo que esa escena resume todo lo que está en juego en una evaluación: ser visto, ser reconocido, ser nombrado de manera justa, y ahí es donde está nuestra responsabilidad. Que cada persona que pase por un proceso de evaluación pueda sentir que lo que refleja ese informe no es un catálogo de déficits, sino un retrato respetuoso de quién es y de cómo podemos acompañarla. Confianza, apoyo, oportunidades, comunidad, derechos. Si una evaluación transmite estas palabras, entonces estamos en el camino correcto. Evaluar desde la neurodiversidad no es un acto técnico, es un acto profundamente humano.
Es reconocer que cada persona merece ser vista en su totalidad, con sus fortalezas y con sus desafíos, con sus apoyos y en sus contextos. Es elegir las palabras que siembren confianza en lugar de miedo. Es construir informes que sean mapas de posibilidades en lugar de sentencias de limitación. Es usar nuestro propio rol profesional no para etiquetar, sino para acompañar trayectorias de vida. Quiero que se lleven esta idea. Cada evaluación que hacemos es una oportunidad de justicia. Y depende de nosotros que esa oportunidad se convierta en un puente hacia la inclusión, hacia la dignidad, hacia una sociedad más equitativa. Muchísimas gracias otra vez por estar acá, por dedicar este tiempo a reflexionar conmigo. Los invito a que compartan todo lo que puedan, porque mientras más personas accedan a estas ideas, más preparadas van a estar nuestras comunidades para acompañar la diversidad. Antes de dar lugar a nuestra próxima invitada, y tenemos muchas invitadas de lujo, les quiero contar algo muy especial. Con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, junto al equipo de Neurodiversidad ONG, preparamos una guía sobre neurodivergencias que está pensada para que todo lo que vimos hoy no nos quede solamente en palabritas, sino que pueda convertirse en herramientas concretas. Es nuestro regalo para ustedes porque creemos que compartir el conocimiento es la mejor manera de poder multiplicar apoyos. La pueden descargar escaneando el código que están viendo en la pantalla en este momento. Deseamos profundamente que les sea útil en su trabajo, en sus comunidades, en sus familias y sobre todo deseamos que circule, porque mientras más personas accedan a estas ideas, más cerca vamos a estar de una sociedad preparada para acompañar esa diversidad. Que sigan disfrutando del Congreso. Otra vez gracias por estar acá y ojalá que nos volvamos a encontrar otra vez muy prontito. Un fuerte abrazo.